Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos dos trabajos, ¿sí? Vamos a seguir viendo y analizando, ¿no? Por parte de sus colegas también, los que quieran participar, los elementos del artículo científico, ¿sí? Terminada esta parte, vamos a... yo les voy a enviar el enlace de un artículo, ¿sí? Para que ustedes lo analicen, lo desestructuren, ¿sí? Uno aprende generando artículos, ¿sí? Pero también podemos aprender analizando artículos, y eso es lo que vamos a hacer con todos los elementos que hemos trabajado hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a formar grupos en sala, grupos pequeños. Les voy a enviar el enlace mediante el chat, que es un enlace en Drive, para que ustedes descarguen el artículo y lo analicen. Punto por punto. Quieren analizarlo como estructura, como forma, para ver el título, si tiene el abstract, si se entiende, si no se entiende, si tiene introducción, si es el formato IMRDI, etcétera. Muy bien. Quieren analizarlo en contexto, se entiende, es claro, es flexible, todo lo que vamos a ver ahora, igual, perfecto. ¿Sí? Va a ser muy importante que podamos, ¿sí?, hacer esa desestructuración. ¿Ya? Muy bien, comenzamos entonces. A ver, el título, ¿no? Redacte el título y el resumen al final. Una vez que se ha concluido todo el texto principal, ¿no? Hay que hacer la verificación de que ese título, ese inicial que habíamos trabajado, recuerdan que se había aconsejado que se trabaje inicialmente, porque precisamente ese título iba a ser nuestro faro, ¿no? Nuestra guía. No podíamos hacer una estructuración, un esqueleto sin una guía. Doctora, disculpe. ¿Sí, aló? Doctora, buenas noches, doctora. No sé si ya comenzó con la presentación, porque solamente vemos una página en blanco. Ah, permítame, a ver, voy a volver a presentar para que puedan ver. No sé si ahora pueden ver. No, doctorita, aún no se ve, solo dice tercera parte. Ya, tercera parte, si yo hago, permítame ver, voy a hacer el avance. A ver, permítame, voy a dejar de compartir para que podamos trabajar. Permítame. Ahí está, a ver. Ahora sí lo pueden ver. Doctorita, aún no se ve. Sigue con la nota, tercera parte. A ver, entonces. Ahora sí pueden ver, pero en pantalla. Sí, sí, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ok. Y ahora sí. Muy bien, no lo voy a ampliar porque algo pasa en el Zoom que lo elimina el formato. Ya, muy bien. Les decía, ¿no? Que ya habíamos trabajado un título, ¿no es cierto? Pero era un faro, ¿no? Era una guía para hacer la estructuración primaria. Ya en el punto final, ¿sí? Tenemos que verificar que tanto el título como el resumen final sea claro, preciso, conciso e informativo. Que esos son los elementos que ustedes tienen que observar en el artículo científico que les voy a enviar.
¿sí? Tanto el título como el resumen son el corazón de su artículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser las primeras y muchas veces la única, ¿no? Los únicos elementos que van a leer la mayoría de los lectores, ¿sí? Y el primero que va a leer el editor de la revista y los árbitros, ¿sí? Título y resumen son los principales, ¿sí? Son el corazón del trabajo, ¿sí? Son los que se van a revisar. Todos los motores de búsqueda, ¿no? Cielo, Google Académico, Redalit, etcétera, ¿sí? No revisan el cuerpo del artículo, sino solamente algunos campos, título y resumen, ¿sí? Entonces, los motores de búsqueda, para tener las gráficas de porcentajes de citaciones, cuáles han sido los artículos más vistos, etcétera, ven precisamente estos campos, el título y el resumen. Es por eso que son tan importantes, ¿sí? Tan importantes. En el título, evidentemente, van a estar las palabras clave, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy importante. Si nosotros solamente trabajamos desde el elemento numérico, cuantitativo, y sacamos una media de las palabras que hacen referencia a varias revistas científicas del área de salud, lingüística, de cualquier área, ¿sí? Sacamos una media de palabras, hablamos de 12 palabras que tendría que contener el título, ¿sí? Para que sea directo, informativo, ¿no? Que tenga los contenidos claves del artículo, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, es muy importante también, ¿sí? Ver que este número de palabras, ¿no? Para artículos científicos en el título, ¿sí? Va a estar, ¿sí? Va a estar en función, ¿sí? Va a estar en función de el tipo de estudio que se está trabajando y el área, ¿no? Y el área. Cuando hablamos del número de palabras en el título como tal, ¿sí? Va a haber una gran variación, ¿no? Como les decía, una media les va a decir de 10 a 12 palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cantidad de palabras les da una efectividad en la sintaxis y en los requerimientos gramaticales. Esa es la lógica porque se pide de 10 a 12 palabras, ¿sí? En una construcción de oración, esta cantidad de palabras, ¿sí? Le genera esa efectividad tanto en sintaxis como en requerimientos gramaticales, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Y entonces, eso es lo que la mayoría de las revistas, como han debido ver ya y han debido ustedes poder apreciar, ¿no? Los requerimientos de los distintos tipos de revistas, ¿no? Son esa cantidad, ¿sí? Considerando que esa cantidad de 10 a 12 palabras, ¿sí? Nos va a definir, ¿no? Nos va a definir toda la estructura, ¿no? Ahora, en el título también la mayoría de las revistas les sugiere que evite poner subtítulos, abreviaciones y que puede eliminar palabras que no van a informar, ¿no? Que no van a informar. Hay varias opciones para un buen título, ¿no? Varias opciones, ¿sí? Que esté el tema de tesis es una de las opciones, ¿no? Que esté el tema de tesis como tal. La segunda opción para el título es que esté la pregunta central, ¿no? Que esté la pregunta central. Ojo, estamos hablando de artículos científicos, ¿no? Es una segunda opción, que esté la pregunta central. Una tercera opción es destacar la controversia, ¿sí? Destacar la controversia. Y una cuarta opción, destacar la conclusión, ¿sí?
4 opciones para escoger un buen título, ya sea el tema de tesis, la pregunta central, destacar en una oración la controversia o destacar la conclusión, ¿sí? Mire, hay artículos científicos en filosofía que tienen hasta 25 palabras. Pero es que cuando usted lee ese tipo de, o hace la revisión de ese tipo de título, realmente no hay más opción para más sintaxis, ¿no? O sea, la sintaxis es clara, ¿sí? Y el requerimiento gramatical también. Hay títulos que tienen menos de 10 palabras. E igualmente, ¿sí? Igualmente la sintaxis y el requerimiento gramatical es el adecuado. Y entonces, si bien las revistas científicas le dan un valor, un número, tienen la capacidad de poder analizar en sintaxis y en contenido gramatical ese título, ¿no? Entonces, si usted analiza su título y realmente se da cuenta que tiene una adecuada sintaxis y todos los requerimientos gramaticales, pues envíe su artículo así tenga 8 palabras o 15, ¿sí? Esa es la lógica, ¿sí? En el caso del listado de referencias bibliográficas, que es uno de los más sobresalientes también que se revisa, ¿no? Que se analiza, es importante, ¿no? Es muy, muy importante, ¿sí? Que podamos, ¿sí? Que podamos verificar si está en un orden secuencial, ¿no? Si tiene una secuencia adecuada, si están de acuerdo a las instrucciones de las revistas, ¿no? Mayormente piden los más relevantes, los más pertinentes con la problemática o el fenómeno que está trabajando y que sean menos de 5 años, ¿no es cierto? Y habíamos visto que el trabajar con un referenciador pues ayuda bastante, ¿no? La recomendación en muchas revistas es que cite de preferencia las referencias primarias, ¿no? En lugar de fuentes secundarias. ¿Sí? Siempre ir a buscar el elemento primario. Ahora, hay otro elemento importante, ¿no? Que en otros artículos científicos muestran que los sistemas normativos de uso internacional del lenguaje científico muchas veces se dejan de lado. Hablamos, no sé, del Sistema Internacional de Unidades, taxonomía, terminología especializada en el área que usted está trabajando, ¿no? Es muy, muy importante tener un lenguaje científico adecuado, ¿no? Adecuado para el trabajo, ¿sí? Y además que se sume a esto el estilo de redacción, ¿sí? La redacción, la construcción de cada párrafo tiene que tener esa unidad de ideas y no de extensión. ¿Sí? En cada párrafo tiene que haber una idea, ¿no? Principalmente. Y además entre párrafos tiene que haber ese vínculo, ¿no? Para tener esa línea coherente de argumentos. Cuando uno va leyendo, ¿sí? Encuentra la idea principal en el párrafo y continúa en el siguiente, ¿sí? Cuando se habla de sistemas normativos de uso internacional del lenguaje científico, también hablamos de una redacción que debe evitar descripciones poco concisas, un exceso de retórica en la escritura, ¿sí? Proclamar conclusiones no fundamentadas, por ejemplo, ¿sí? Hay varios vicios gramaticales que se encuentran, ¿no? Si ustedes buscan artículos científicos, vicios gramaticales, estas investigaciones hacen la revisión precisamente de los vicios gramaticales en artículos científicos y a qué conclusión llegan, cuáles son las más frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, utilizar mayúsculas para designar conceptos o palabras venerables, ¿no? Hay que recordar que se puede utilizar mayúsculas, pero para una literatura panfletaria, ¿no? No para un proyecto de investigación. Muchas veces para que resalte algo, el investigador lo pone en mayúsculas y eso es un horror, ¿no? Es un error, no se puede hacer, ¿no?
Hay que recordar que las mayúsculas solo se utilizan para persona física o morales, ¿no? Nada más para una referencia. Después, otro error frecuente que se ve en los artículos es incluir en una sola frase muchos interrogantes, ¿no? A veces leemos un párrafo y está lleno de interrogantes, ¿sí? Es muy importante que si usted cree conocer un término, no solamente lo crea, sino se asegure. Entonces, la recomendación es que consulte el diccionario para tener una correcta apropiación de ese término, ¿no? En el trabajo que se está haciendo. Otro problema que se encuentra frecuentemente es ese vicio galicista, ¿no? Que es abusar de expresiones en infinitivo, como por ejemplo, cuestión a plantear, debe decirse cuestión que se debe a plantear, o la cuestión debatible, ¿no? Cuestión a plantear, ¿no? Se encuentran muchas veces, ¿no? Esos vicios galicistas que hacen que haya errores, ¿sí? Haya errores. Y la teoría muestra, ¿no? Mientras más errores hay, tanto de los vicios gramaticales, la sintaxis, los sistemas normativos de uso de cada área que es específica, es porque no se ha leído lo suficiente, ¿sí? Si usted lee lo suficiente, aprende a escribir, ¿no? Porque incluso puede captar la estructura, ¿no? De artículos científicos, de información, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no? También el no abusar de adjetivos, ¿no? Como es más evidente, más objetivo, es similar, más bueno, etcétera, ¿sí? Elementos que hay que tomar en cuenta y que ustedes lo van a poder observar ahora, ¿no? En el artículo que vamos a trabajar, ¿sí? Todas las normas del lenguaje científico hay que usarlas de manera consistente, ¿no? Y apropiarse de todo el lenguaje de su área de especialidad, ¿no? Eso es algo muy importante, tener esa apropiación, ¿no? Esa apropiación. Muchas veces también, ¿qué se encuentra, no? Algunas reiteraciones muy enfáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno está haciendo la lectura y se encuentra con la expresión de vuelvo a reiterar que, ¿no? O reafirmar tajantemente que, o por ejemplo, en un proyecto futuro, ¿sí? U otra frase que se encuentra muy comúnmente, que es una reiteración enfática, es, por ejemplo, protagonismo principal de, o azar imprevisto, ¿sí? Entonces, a veces hay muchas reiteraciones, ¿no? Que generan una, no dificultad al leer, sino una distracción al leer, ¿sí? Y recuerden que la única manera de que realmente su artículo tenga un beneficio, ese beneficio final, que es difundir información, ¿sí? Para llegar ahí, hay que generar un adecuado texto, ¿no? Que no sea aburrido, que no sea, que sea adecuadamente estructurado, que use todas las normas del lenguaje, todas las reglas gramaticales, una adecuada sintaxis, que sea realmente grato leerlo, ¿no? Que sea realmente agradable, grato, no encontrándose con errores ortográficos. Ustedes en todo revisen cualquier libro o artículo. Ninguno le va a recomendar que revise los errores ortográficos, porque se supone que no deberían estar, ¿sí? Pero es más, muchas veces encontramos también errores de ortografía, ¿no? Y entonces estos elementos se van sumando, ¿no? Para apoyar a una mayor probabilidad de no aceptación, ¿no? De ese artículo ya hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con la estructura y la sintaxis que se tiene de estos elementos.
¿sí? Cualquier estilo de redacción que usted elija, el objetivo es que no sea aburrido, ¿sí? Que sea fluido, que sea fácil de leer, no utilizar jergas o localismos característicos del área, porque recuerden que la información científica es para el mundo, no es para el área, no es para mi amigo, no es para mi familia, no es para mi círculo, es para cualquier persona que le interese la temática de la cual, ¿no?, se ha desprendido, se ha generado, se ha gestado ese artículo científico, ¿sí? No olvide las siglas, siempre aclararlas, ¿no? Especialmente cuando éstas no pertenezcan a un sistema internacional, a un sistema gramatical, etcétera, ¿sí? Indispensablemente, mínimo hay que aclararlas, ¿no? Hay que ver esos estilos de redacción desde el punto de vista en el cual, ¿sí?, pues hay que empezar, ¿no?, a mejorar el lenguaje. ¿Qué hago yo para tener un buen estilo de redacción? Uno, no abusar del alargamiento de palabras, ¿no? Cuando se está escribiendo, muchas veces la recomendación global es que usted empiece a escribir, y cuando esté cansado, deje ese trabajo, ¿no? Dicen, igual que la masa de pan, que hay que dejarla reposar, igual es un texto escrito, ¿no? Hay que escribirlo hasta donde uno tenga todas las ideas, ¿no? Todo el análisis, dejarlo reposar y volver a escribir, ¿no? Es una recomendación muy importante, ¿sí? No anunciar lo que se va a decir, no empezar directamente, ¿no? Muchas veces encontramos los párrafos con podemos afirmar que, ¿no? O estamos en condición de afirmar, ¿sí?, como un preaviso, ¿no? Eso se puede trabajar para un discurso político, ¿no? Pero no para un texto científico, ¿sí? No abusar del prefijo pre, por ejemplo, ¿no? En un preaviso, precalentamiento, preproyecto, muchas veces se encuentran en los párrafos este abuso, ¿no?, de lo que es el prefijo pre. También hay que evitar los adjetivos, ¿no?, de comparación. Más evidente, más objetivo, más bueno, ¿sí? Las oraciones de punto a punto, ¿sí?, no deberían sobrepasar, ¿no?, de una cantidad de palabras, ¿no? No componer oraciones con más de 30 palabras de punto a punto. Y muchas veces, ¿no?, ustedes se van a dar cuenta cuando leen un artículo en voz alta, muchas veces ya está por el segundo párrafo y sigue hablando, ¿no? Y hasta se cansa, la respiración se corta, son más de 30 palabras. No hay una regla ortográfica, no hay comillas, no hay comas, no hay puntos y coma, y entonces, ¿no?, hasta uno mismo pierde el aire en tratar de leer de corrido, ¿no? Entonces, esa revisión también es muy importante, ¿sí? No tener oraciones de más de 30 palabras, ¿no?, entre punto y punto. Es muy importante hablar, ¿no? No confundir el significado, habíamos dicho, de ciertas palabras, ¿no? O tener reiteraciones muy enfáticas, ¿no? Muy enfáticas en lo que se va a trabajar, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? En el momento de revisión, para no aburrirnos, para no estar, ¿sí? Vamos a hacer una consideración, ¿sí?, para mejorar esta guía de evaluación. ¿Alguien aumentaría algún elemento más que tendríamos que observar en un artículo, en nuestro propio artículo, cuando muchos de ustedes ya deben ser revisores de tesis, de trabajos? ¿Qué más deberíamos considerar? A ver, los escucho. ¿Qué más creen que deberíamos considerar?
Ahí por ahí me mandan, obviamente, ¿no? Lo que son las conclusiones, ¿sí? Y para que estas conclusiones tengan éxito, ojo, tienen que ser profesionales, ¿no? Tener una consistencia, ¿sí? Nítido, totalmente claro, escoger bien el mensaje que se quiere dar, ¿no? La conclusión debe apuntar al mensaje central que va a derivar de los datos, evidentemente, ¿no? Decidir qué historia usted va a contar, qué es lo que ha demostrado, ¿sí? El mensaje principal debe estar representado o puede estar representado con tablas y figuras en la conclusión, ¿sí? Y además tiene que ponerse en lugar del lector, ¿sí? La mayor parte de los revisores, editores, primero leen el título y una mirada de reojo a los autores, luego leen la conclusión, el resumen entero, ¿sí? La parte de ser un buen revisor es poder ver, ¿no? Y entender y comprender de forma rápida, ¿sí? Y no chocarse con malos títulos o resúmenes o una falta total de figuras, tablas que puedan, a golpe de primera vista, darnos una visión general, ¿no? Y ya un error que puede llevar al rechazo totalmente del trabajo es omitir puntos importantes, ¿no? Puntos que sean muy importantes para el trabajo como tal, ¿no? Muchas veces se genera ese error, ¿no? Se genera ese error, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más quiere aportar? ¿Qué más deberíamos ver? A ver, voy a ir mandándoles ya la página del Drive. A ver, permítanme, voy a obtener el vínculo. Voy a copiar para enviarles y para hacer nuestro trabajo de hoy, ¿no? Ahí al chat les estoy enviando el vínculo del Drive, donde está, y permítanme mostrarles, ¿sí? Donde está precisamente este artículo científico, el cual tenemos por objetivo desmenuzar, les decía, ¿no? Bueno, hemos visto cómo se debería. En cualquier libro van a ver cómo se debería trabajar. Hemos analizado y profundizado algunos elementos que es de nuestro interés, ¿sí? Muy bien. Pero ahora, ¿qué tal si trabajamos al revés? ¿Sí? Vemos un artículo que es el que todos van a revisar, ¿sí? Nos vamos a dar un tiempo para esto, todos lo vamos a revisar. Vamos a ver ese artículo y vamos a ver, y les recomiendo primero lo que hace un revisor, ¿no? Título y resumen, ¿no es cierto? Título y resumen. Después, si quieren ver, pueden ver la estructura. A ver, nos han dicho que hay una estructura que se llama IMRDI, ¿no? A ver, tiene introducción, tiene conclusión, tiene objetivos, ¿sí? La parte formal. Y después nos han dicho que en un párrafo, ¿sí? Teníamos que poder leer el párrafo, que tenga una adecuada sintaxis, que en cada párrafo hay una idea principal, que esas ideas estén interconectadas entre los párrafos, todo lo que acabamos de hablar, ¿sí? Se entiende, se comprende, y que sea claro y preciso significa que yo puedo ser del área de física y tengo que entender. Puede que haya palabras técnicas o específicas que no logre entender, que hay una sigla. Como por aquí, por ejemplo, miren, estoy coloreando, ¿no? Dice DOPA. ¿Será? Antes ya habrá dicho qué significa, no sé, pero de forma general, ¿no? Entre un 75 y 80% como un profesional debería poder entender. No es necesario que sea del área, no es necesario que comparte el área específica con esta persona que ha escrito este artículo, ¿sí? Y que la quiere mandar, ¿no? Lo quiere mandar también el artículo a una revista indexada. Aquí lo importante es que yo, ¿no? Voy a poder ver y revisar este artículo y emitir juicios de valor lógicos, razonables y con teoría fundamentada, ¿sí? Ese es el objetivo,
¿Ya? Entonces, por favor, los ya he enviado al grupo, ¿sí? Ya he enviado al grupo y permítanme, voy a empezar a armar los grupos. A ver, permítanme, vamos a cerrar el chat. Sí. Y vamos a hacer salas de grupos pequeños. Somos 24, vamos a hacer 25. Vamos a hacer 4 salas, ¿sí? 4 salas. Estoy creando ahora las salas, ¿sí? 4 salas. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a dar para esto? ¿Sí? Primero quisiera saber si ya han podido abrir el artículo, ¿sí? ¿Han podido hacer la descarga? ¿Me confirman, por favor? Adela, ¿ha podido hacer la descarga? Sí, doctorita, sí. Ok, muy bien. Entonces ahora estoy abriendo las salas y por favor les voy a pedir que se unan. ¿Sí? Para este trabajo nos vamos a dar 1 hora. ¿Sí? Es 7:40, 8:45. Nos vamos a dar 5 minutos para tomarnos un café. 8:45 yo voy a cerrar las salas para que volvamos al grupo inicial. ¿Sí? Por favor, vayan ingresando. Por favor, para la sala número 1 está Diego, Edwin, por favor, únase, Ruth, Sandro, por favor, vayan uniéndose. Para la sala 2, nos falta todavía Benigno, Héctor. Para la sala 3, Irma, por favor, vaya ingresando a su sala. Y para el grupo, la sala 4, Eric. Sí, sí, vamos ingresando a las salas, por favor. Una hora exactamente. Edwin, buenas noches. ¿Tiene algún problema para unirse a la sala 1? Diego, Johnny, lo voy a enviar a la sala 3, por favor. Irma, no sé si tiene algún problema para ingresar a la sala. La sala 4 está completa, gracias. A la sala 3 falta Irma y Johnny Colque, por favor. Si me dicen si tienen algún problema para ayudarlos a ingresar a las salas. En la sala 2 falta Benigno Flores, por favor, si se puede unir. Y en la sala 1 falta unirse Diego y Edwin. Si tienen algún problema, por favor, avísenme para que yo pueda ayudarles a ingresar a la sala correspondiente. Escuchamos al grupo 1, a la sala 1. Doctora, tal vez nosotros podemos comenzar, tenemos listo, Claro que sí, no hay ningún problema. Podemos- ¿Qué salas son? no recuerdo qué sala somos compañeros, no sé bien. La 4 creo que es profesor. Cuatro. Adela, Edgar, Cuatro. José, Marco y Mónica. Sí, Entonces, está bien. cuatro. Somos número 4. Lo Somos número comparto, 4. lo comparto, doctora, o puedo leerlo nomás. El puede resumen? compartir, no hay ningún problema. Voy a habilitar la sala, ya está habilitada.
Se lee, ¿no? Se lee, doctora. No hay nada, man. Ahora sí está empezando a compartir. Ah, ya. Bueno, el grupo está compuesto por José Castilla, Adela Eric y Edgar, Mónica y mi persona. Bueno, dentro de los aspectos positivos, ¿no? De este artículo, ¿no? La memoria, su importancia en nuestra existencia. Bueno, el grupo precisa que el título sí, no tiene palabras claves. La memoria es un concepto que, digamos, va a englobar todo lo que va a decir este artículo. Asimismo, va a contemplar menos de 12 palabras, entonces va a estar dentro de ese rango, ¿no? Pero también el grupo ha podido deducir lo siguiente, ¿no? Dentro de los aspectos tal vez negativos. Por ejemplo, no cumple con la estructura. Si bien tiene una introducción, no se denota de pronto el método, no se visibiliza la discusión, que exista una discusión dentro del artículo, los resultados a los que llegan, ¿no? Asimismo, también se puede ver que la introducción no va como un embudo, como también usted lo explicaba, doctora, es decir, no va de lo general a lo particular. De otro modo, también no se denota el objetivo como tal, digamos, del artículo. Utilizan términos con abreviaturas como DOPA, ¿no? Que es una terminología y una abreviatura médica. Entonces, el lector tendría que conocer y entender, por ejemplo, este término DOPA que significa dihidroxifenilalanina, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de conocimiento médico y bueno, para poder entender esta parte. Por otra parte, también no hay una discusión total, digamos, dentro del artículo, no hay la referenciación bibliográfica y por último, la conclusión no tiene una relevancia de la investigación en sí general que va a resumir, digamos, lo que tal vez la autora que indicar. Entonces, eso sería, doctora, ¿no? Si se lo digo, eso hemos podido... Muchas gracias. Un buen análisis. No sé si alguien más quiere añadir algo, alguien más del grupo. Sí, doctora, muy buena noche. Lo escuchamos. Le habla José Castillo. Bueno, quizás un poquito complementando lo que decía aquí el compañero. Evidentemente, este es un artículo que va, digamos, del rubro de la medicina. Y aquí lo que se habla, más allá de que indique en su resumen que es una revisión, que la intención es la de motivar la necesidad. Aquí habla en general, en realidad, o sea, no hay una estructuración para empezar, ¿no? Es decir, no hay aquí dónde empieza el desarrollo, cuál es la introducción. Y habla, bueno, quien le habla es médico, soy personal de salud. Y justamente estoy viendo en esta revisión que habla un poco primero de lo general y va a lo específico y de lo específico vuelve a lo general, cuando no es esa la secuenciación que tiene que hacer, ¿no? Porque habíamos dicho que cuando se habla en los trabajos de esta revisión o de investigación, tiene que ir justamente de lo particular a lo específico y quedarse ahí. Pero esto hace, por ejemplo, o va al principio, luego al final. Y otra cosa también que se ha notado, las palabras que utiliza aquí son en realidad netamente médicas, no tanto para que un público o uno no del rubro pueda entenderlo fácilmente. Si nosotros vamos a presentar esta revisión a los colegas médicos, con seguridad que lo van a entender, pero cuando no es del rubro es un poquito medio complejo quizás entenderlo, justamente por la terminología médica que se emplea. Y algo también que hemos visto es que en el tema bueno, no hay discusión, aquí simplemente parece la revisión bibliográfica de manera, como le digo, no secuenciada. Hay algunas cosas que inclusive no deberían colocarse en esta revisión porque no va de acorde a la memoria humana, porque no contempla ciertos aspectos. Eso, agregar, doctora, gracias. Muchas Doctora, gracias por el análisis. ¿Escuchamos ¿puedo a alguien acotar? más? Claro que sí, le escuchamos. Ya, muy buenas noches, doctorita, compañeros, buenas noches. ¿Quién habla? Adela Velázquez. También se ha notado, doctorita, que usted dijo de que
no es bueno utilizar comillas. Es un error, dijo, ¿verdad? Entonces, yo también, el grupo también ha encontrado, hay comillas, ¿no? En este artículo, ¿no? Entonces, donde dice, es bueno ver el lado positivo de las cosas, donde inicia con comillas, luego con signos de admiración. Eso puedo decir en cuanto a lo que se ha observado, doctorita. Gracias. Muchas gracias por el análisis, ¿no? Elementos importantes que se tienen que considerar. Voy a acotar algunas otras cosas más, pero quisiera saber si hay alguien más en el grupo o si podemos pasar al siguiente grupo. Doctora, buenas noches. Nosotros, doctor. Los escuchamos, Doctora, buenas noches. Puntual. En la elaboración del título del artículo científico, bueno, no responde a las siguientes preguntas. ¿Qué, quiénes y dónde? De tal manera, esta parte queda vacío en la elaboración del título. Ahora, revisado y analizado el título de lo que nos ha compartido, obviamente tiene relevancia, tiene un contenido social y es al área de salud. Está bien esa parte, pero como vuelvo a decir, no responde a las preguntas que he mencionado. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. ¿Había alguien más? Perdón. ¿Del grupo o otro grupo? ¿Del grupo? ¿Nada más? ¿Podemos cerrar con este grupo? Sí, doctora, adelante. Ok, Ciérrelo. muchas gracias. Muy gentiles por Gracias. su trabajo. Muy bien. ¿Qué otro grupo quiere continuar, por favor? ¿Nos puede ceder la palabra, doctora? Claro que sí, Roberto. Cedemos la palabra. Si quiere puede compartir pantalla. Lo escuchamos. Un segundito, voy a procurar compartir pantalla. ¿Ya se ve, doctora? Hola, hola. Ahora ¿se ve? sí podemos verlo. Lo escuchamos. Ya. A ver, primero una aclaración. De acuerdo al formato que nos dieron en UPEA, el artículo científico tiene otras características, ¿no? Donde se va explicando primero las circunstancias, el proceso que se ha llevado a cabo, etcétera. En cambio, en esos términos, tiene otra estructura, que si bien tiene el subtítulo de ser artículo científico, pero no guarda esa relación que nos dieron en la UPEA. Luego, hemos hecho una revisión desde el punto de vista desde el punto de vista del desarrollo de la idea central. En ese sentido, en el resumen, encontramos uso excesivo de las comas, repetición de ideas y repetición y ausencia de aclaraciones. Hemos subrayado con la parte amarilla en el primer párrafo lo que podría ser la idea central o la idea principal. Ahí indica, ¿no? La memoria humana constituye una capacidad y una habilidad para retener información y volverla a utilizar a demanda. Utilizaron coma. En realidad, si se utiliza un punto ahí, abrimos otra oración y volvemos una oración que amplía la idea central, ¿no? La de la primera oración. Y dice el acúmulo, pero ojo, aquí viene la palabra que no utilizó la tilde correspondiente, el acúmulo, más o menos podría ser su lectura. El acúmulo de esa información almacenada en lo posterior constituye la experiencia cuyo desarrollo y evolución ha permitido a la especie humana apoderarse del mundo. Viene una siguiente oración que está con amarillo. La pérdida de ella determina
la pérdida de ella y otra vuelta en estos dos no utiliza tilde, ¿no? De la pérdida de la relación de vida, ¿no? Y así, ¿no? Y guarda la estructura que alguna vez nos indicaron que tiene que ser un solo párrafo, pero como le digo, hay muchos errores ortográficos, especialmente en el uso de la tilde. Óptimo. Luego, aquí en la parte donde está el cursor, dice, en la última oración, esta revisión tiene la intención de motivar sobre la necesidad, los cuidados para mantener una memoria. Obligatoriamente ahí había que aumentarle la palabra aplicar, para que pueda entenderse la idea que se quiere y que sería una oración conclusiva, además, dentro de este paso, ¿no? Y bueno, y así disfrutar de los conocimientos en lugar de la coma y el arte, en lugar de y, para favorecer las relaciones humanas, explicar el por qué era de hacer todo ese paso. La parte de inglés no lo hemos revisado, ¿no? Luego viene se habla de, en la oración, la introducción, se utiliza a las personas, y sin embargo, en la parte final dice la información cuando la necesita, ¿no? Si estamos hablando en plural, tendría que hablar también ahí, cuando la necesiten, ¿no? La memoria, aquí otra aclaración. Después de la palabra, de la frase la memoria, directamente habla prodigio de la mente, permite a las personas obtener. Si coloco entre comas prodigio de la mente, eso no le afecta a la oración. Puedo leer directamente la memoria, permite a las personas obtener, almacenar la información y recuperar, perdón, y borro esa la información por traslado más atrás, etc. O sea, esa aclaración de prodigio de la mente, que es buena además, puede ser eliminada y por eso hay que colocarlo entre comas, ¿no? Luego habla de los atributos, obtener, almacenar y recuperar la información. O sea, los tres atributos hacia un solo fin. Finalmente habla cuando la necesiten. Eso. Después de recordamos, puse una aclaración, o pusimos, perdón, una aclaración. Eso ya sería otra oración que podría ser como una oración que amplía la idea central. Es en ese sentido que se ha trabajado, doctor, ¿no? Haciendo una revisión más de estilo y queriendo buscar y reforzar la idea central en cada paso. Voy a pedir a mis compañeros, por favor, que tomen la palabra, si usted lo permite, doctor. Claro que sí, no hay ningún problema. Gracias por el análisis. Y como ustedes pueden ver, el primer grupo ha hecho un tipo de análisis, el segundo está viendo más la parte gramatical. Cada grupo seguramente va a tener un punto de inicio para el análisis, ¿no? Ahora imagínense trabajar todo ese análisis a profundidad, ¿no? Es realmente bastante tiempo. Le cedo la palabra a otros de sus colegas que han trabajado con usted en este grupo. Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. Voy a complementar, ¿no?, la exposición del compañero Roberto. Bueno, también hemos hecho el análisis desde un formato, ¿no?, del cual también habíamos desarrollado en las clases, ¿no? Si bien un artículo científico no hay una estructura, o sea, así muy rígida, hay cierta flexibilidad, pero también sí hay algunos requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, lo que se nos mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los artículos científicos, las revistas científicas piden, ¿no? Por ejemplo, la introducción, metodología, resultados, discusión, conclusión, ¿no? Como tal vez elementos principales. Uno de los elementos que también se ha podido observar en la lectura, ¿no?, es la metodología y los resultados, ¿no? Es el método de investigación. También usted mencionaba, ¿no?, en las orientaciones que nos hacía,
nos decía que se debería colocar, ¿no?, la pregunta de investigación y esto se debería desarrollar, ¿no?, acorde a esta pregunta, ¿no? Los resultados, por ejemplo, ¿no? Y esto, por ejemplo, no se puede visibilizar, ¿no? No se visibiliza con claridad. Son tal vez dos elementos importantes que hemos podido observar. También, ¿no?, como un elemento importante, usted decía en la redacción misma, que debe ser, digamos, un tema interesante, hacerlo, hacer que el lector se interese, ¿no?, cuando uno lee esta información o este artículo. Entonces, en ese sentido, sí parece también, ¿no?, interesante, ¿no?, la temática que se toca, porque habla de aprendizaje, si bien habla también de la parte médica, o sea, son muchos elementos que contempla el documento. En las anotaciones también que usted nos decía que no debería existir muchos subtítulos, y en este caso sí hay varios subtítulos, ¿no? Varios subtítulos. A ver, asimismo, ¿no? Un poquito corroborando con lo que decía el compañero, sí se ha podido observar algunos, no sé si era por el formato, digamos, o sea, que se cambia, ¿no? A veces sucede, ¿no?, que se cambia de un formato a otro formato digital y de pronto, a veces cambia, ¿no?, las palabras y por todo ese proceso, sí, algunas tildes, y también lo que el compañero mencionaba, no sé, hay algunos aspectos sintácticos que sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Que a este nivel, digamos, de redacción, sí se debería tomar, o sea, debería ser algo más estricto, ¿no? Es en cuanto yo puedo complementar, doctora y compañeros, ¿no? Voy a ceder también la palabra a otro de mis compañeros del grupo. Muchas gracias, muy gentil. ¿Alguien más quiere intervenir? Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Lo escuchamos. Edwin Luin habla, aunque poquito sigo delicado de salud, pero ya queriendo integrarme más o menos. Bueno, la parte del el análisis que hemos participado es la parte del resumen, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no se describe de manera con claridad, por ejemplo, lo que es el objetivo, no existe, no es explícito. Tampoco se detalla lo que es la metodología que ha utilizado o los materiales, ¿no? En el resumen no aparece, debería hacerlo porque sabemos que el resumen es el que el lector va a ir leyendo, ¿no? De qué se trata, entonces debería estar ahí descrito de manera resumida. Tampoco se menciona en el resumen los resultados, ¿no? Que se ha logrado, ¿no? Con ese análisis teórico del artículo, ¿no? Entonces, sí hay lo que hemos concedido en el grupo también, en el grupo interno, que hay muchas limitaciones, pero la temática en general que podemos captarlo es de interés social. Eso también se puede rescatar, ¿no? Entonces, con eso estaría aportando, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, muy gentil. No, el análisis distinto, ¿no? Con otros elementos, ¿no? Algunos en concordancia, pero gracias por el análisis. ¿Alguien más del grupo? Muy bien, muchas gracias, muy gentiles. ¿Podemos pasar al siguiente grupo, por favor? ¿Roberto? Ya terminamos nosotros, doctora. Sí, sí, ahí está. Permítame, voy a ayudar a silenciar. Profesora de Wilfredo, Lino y el resto. Está bien, los escuchamos. ¿Pueden compartir, por favor? Ok, ahí ya podemos ver en pantalla. Los escuchamos. Sí, un poco veo más a la estructura, porque en la lectura que hemos hecho realmente para mí ha sido muy provechoso, muy informativo, ¿no? No había visto muchas cosas de lo que he leído. Y bueno, sí, en la estructura veo un poco de desorden. En la parte de resumen, la introducción me parece que está completa, más allá de los problemas de sintaxis, todo se entiende claramente, y también
Claramente también está en la última parte donde dice cuál es la intención de este documento, ¿no? De que que podamos tener esa pasión de preservar, ¿no? La capacidad de la memoria, ¿no? Y después en el tema yo lo considero que toda esta parte es el método, sí es muy descriptivo. No nombra muchos autores, no hace una discusión de los autores, ¿no? Pero hay un desorden, se puede decir, en cuanto a la estructura, si pueden apreciarlo, he copiado toditas. Entonces, utiliza mayúsculas, minúsculas, números entre medios, y es un poco distorsiona, ¿no? La estructura prácticamente de lo que se quiere decir, pero leyéndolo todo en forma conjunta se nota, ¿no? Con claridad lo que hace una descripción teórica de lo que es la memoria, lo que son los tipos de memoria. Hay una especie de contradicción en la parte donde habla de la memoria declarativa y procedimental en la memoria a largo plazo, no obstante que esto es tal vez de la memoria declarativa y no tanto de la no declarativa. En ahí sí hay una contradicción, tal vez si son los que están más apegados a esta parte del conocimiento pueden aclarar, ¿no? Pero hay una confusión en esta parte, en la parte ABC, que se repite en esta parte, en la memoria declarativa, que también hay una especie de confusión. Después creo que está, por ejemplo, en el tema del objetivo, creo que el resultado está en el último punto, ¿no? Cómo preservar. Y hace una infinidad de recomendaciones, se puede decir, de todo lo que se ha leído, ¿no? No estoy criticando mucho el tema de sintaxis, ortografía, sino la estructura en su totalidad, ¿no? Y me parece interesante el resultado, o sea, los consejos que da, ¿no? Cómo preservar la memoria, y son realmente muy, muy acertadas, ¿no? No hay discusión, no hay otras propuestas de otros autores al respecto que pueden decir cómo podemos cuidar la memoria, ¿no? Tal vez el tema es muy, muy científico, está bien, ¿no? Pero tal vez hay otros paradigmas también de cómo podemos cuidar la emoción, cómo podemos cuidar el tema de la ansiedad, la depresión, porque al final de cuentas esto concluye en eso, ¿no? Y el tema de cómo preservar, tal vez hay otros métodos de cómo preservar la memoria, tal vez debería incluirlo a manera de poder hacer una discusión para que sea más rico el estudio, ¿no? Eso es en lo concreto lo que puedo compartir. Tal vez Lino y el grupo puedan complementar también. Muchas gracias. Oímos al resto del grupo. Muy bien, si me permite, estimado doctora, compañeros. Bueno, en realidad el artículo que se ha hecho un análisis así fugaz respecto a la estructura, mínimamente por lo menos se acerca a lo que se tiene como base para un artículo, ¿no? Está el título ahí, con el alcance de las palabras permitidas. Tenemos el resumen. En el resumen, si bien no tiene claramente especificado, ¿no? Esos 4 aspectos que debería de estar, mínimamente hace referencia, ¿no? Del objetivo, se ve la intención, ¿no? Del artículo como tal. Hay una proyección metodológica. Se ve que ahí, por ejemplo, se sustenta más en lo que es el método descriptivo, pero también se maneja la parte de lo que es el método deductivo-inductivo, ¿no? Habla de también los resultados y hay también una parte que va en relación con la conclusión, ¿no? Muy posible, no es fácil de captar, pero está ahí, se plantea. Es un artículo, vamos a decir, en el área de medicina, con la intención de relacionar con lo que es educación, ¿no? Habla cómo es que la memoria se va
articulando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, un poco que eso pareciera que se dificulte en captar, ¿no? Los conceptos como tal. Pero en el fondo hay una relación, ¿no? De la intencionalidad de la temática, como se plantea en el artículo, ¿no? Si vamos a hablar del método IMDD, pues, se plantea parcialmente, no todo, ¿no? Por ejemplo, en la diferenciación de autores, prácticamente no está clara, eso sí, ¿no? Y, ¿qué más decir? Bueno, en el fondo, la intención del artículo es llegar, digamos, a cómo es que podemos articular lo que es la parte médica con lo que es un proceso, ¿no? En educación. Entonces, eso me parece que no está tan articulado como tal, y es que por eso es que se hace un poco más complicado captar, ¿no? Las ideas centrales. Pero por lo menos hemos captado de que hay una estructuración de un artículo. Cierto que falta la coherencia, la cohesión en la redacción, ¿no? De los párrafos, y por lo demás, bueno, es un intento de hacer un artículo, ¿verdad? Pero bueno, por ahí va. Gracias. Gracias, excelente análisis. ¿Alguien más del grupo? Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Lo escuchamos. Le habla Reinaldo. Doctora, bien, lo que hemos discutido el grupo, ¿no? Tal vez desde mi punto de vista, el título como sugerencia podría ser tal vez solamente la memoria y su importancia, ¿no? Puesto que las últimas palabras del título estarían como complementación, ¿no? También en la parte del resumen, ¿no? Ya me antecedía el compañero del grupo, no tiene una estructura, es verdad, ¿no? Que aclare lo que es la descripción del artículo. También, ¿no? En la parte del desarrollo, si bien también las palabras claves son fundamentales, ¿no? Adecuadas en una investigación, falta ser desglosada de manera clara, ¿no? Claro está, pero implícitamente, ¿no? También, ¿no? Pareciera también las citas, un acopio bibliográfico, ¿no? Y no así acompañado de un análisis, ¿no? Del autor quien ha escrito lo que es el artículo. Nada más sería mi opinión, doctora. Gracias. Muy gentil. ¿Alguien más de este grupo? Doctora, buenas noches. La escuchamos. Buenas noches, doctora. Bueno, creo que hemos realizado las mismas observaciones, varios de nuestros compañeros. Sin embargo, lo que yo podría acotar, doctora, es que el artículo académico que hemos trabajado no está trabajado en base a una problemática y generalmente no se han indicado siempre trabajar en base a una problemática de la realidad. Si el artículo habla de memoria, veo que es más que un contenido el artículo que ha presentado, o sea, un tema. Podría haberse trabajado, digamos, la memoria en los estudiantes preescolares, digamos, ¿no? Cómo funciona la memoria, cómo es ese paso de la memoria que ya cuando los niños van a estudiar, no sé, es algo que se me viene a la mente, doctora. Por tanto, no existe discusión, no existe un problema, no existe una metodología, ¿no? Para seguir. Por eso es que vuelvo a reiterar, doctora, que más parece un contenido. Bueno, es la percepción que he visto. Después en la parte gramatical sí hay errores, doctora. En una parte, por ejemplo,
mencionan, ¿no? En los primeros párrafos, no recuerdo bien, indica, por ejemplo, la palabra finalmente indica, ¿no? Por ejemplo, ese término no se puede utilizar, digamos, como estaríamos terminando ya todo el trabajo. Entonces, hay errores así de coherencia, de cohesión, bueno, sería muy bueno apuntarlo, tal vez el tiempo no nos da, doctora, pero ese sería el aporte que puedo dar, doctora. Muchas gracias. Sí, evidentemente no hay inconsistencias, hay muchos elementos. Podríamos incluso pensar que esta es la primera estructura, ¿no? Esa estructura inicial que se está formando. ¿Alguien más del grupo? Sí, quiere hablar, ¿puede participar, doctora? Claro que sí, lo escuchamos. Ya, doctor, a mis compañeros del grupo. Yo veo lo siguiente, al margen del contenido del artículo, habla de la memoria. Yo tengo entendido, antes de analizar este artículo, por ejemplo, podríamos analizar a Piaget, por ejemplo, él habla de memoria, porque la memoria es una capacidad cognitiva. Hay varias capacidades y destrezas que toda acción educativa tiene que desarrollar. En este caso, por ejemplo, la memoria es fundamental. ¿Y cómo vamos a desarrollar la memoria? A través de hechos. Ahí juega un papel importante, por ejemplo, el tiempo y el espacio. Por ejemplo, en los colegios, toda la materia de estudios sociales, el lenguaje, la oralidad, todo aquello, por ejemplo, desarrolla, digamos, la memoria. Es importante la memoria. Es un sistema de archivar muchos diseños. Yo quiero aportar eso, había escuchado la exposición del grupo, es muy interesante, pero yo creo que un poco yo discrepo con los diferentes artículos que lanzan. Sería bueno, por ejemplo, basarnos en obras, en estudios que han hecho. Por ejemplo, el caso de Piaget, a John Bowlby y otros autores que han trabajado esto. Yo digo, eso sería, doctora, mi aporte. Sí, una interesante crítica y también un elemento que el editor puede, o el revisor puede aportar es aconsejar, ¿no? Dentro de su experticia, la mayoría de las revistas tienen un experto en el área temática, ¿no? Y entonces, más que valorar el número de referencias, si están adecuadamente referenciadas, valora a los autores que se han referenciado y los autores que han trabajado o que tendrían que referenciarse de forma básica o correlacional con el tema que se está trabajando, ¿no? También es un punto muy importante de la evaluación que se hace, ¿no? ¿Alguien más del grupo? Muy bien, muchas gracias. Entonces, al grupo le vamos a ceder la palabra al último grupo, por favor. Hasta que el último grupo se prepare, ¿no? Para compartir o hablarnos de lo que han analizado. Como han podido ver, más que ver en una fase inicial, ¿no? El seguimiento de todo el trabajo, lo que hemos podido ver son elementos primeramente de forma, ¿no? Elementos de consistencia, de ese encadenamiento que se presenta desde el título hasta las conclusiones, el aporte de su colega que ha visto el encadenamiento de la temática con el tipo de autores que ha trabajado este investigador, ¿no? Con su propuesta de artículo y los componentes netamente gramaticales y de sintaxis, ¿no? Evidentemente los reportes que se hacen y que llegan a los autores trabajan otros elementos más. Ya, como le decía su compañero, incluso desde la experticia, ¿no? De preguntarse quizá por qué no está trabajando con este autor, ¿no? Que es un referente, que debería estar. Hay autores que son referentes en determinadas temáticas que realmente es adecuado que están incorporados en una revisión bibliográfica, ¿no? Queda un vacío cuando estos no están referenciados, siendo que son los mejores exponentes
o los exponentes más grandes de determinadas temáticas. Y entonces el revisor también puede hacer esa sugerencia u observación. Es muy importante. ¿Alguien del siguiente grupo quiere compartirnos el trabajo que han realizado? ¿Los escuchamos? ¿Johnny? ¿Alguien más? Doctora, quisiera aportar desde mi Claro punto que de sí, lo vista. escuchamos, Elisa. Tal vez no tenía buena señal, mil disculpas, soy del grupo 3. Doctora, muy interesante, ¿no? Esta parte de análisis de, digamos, de cómo aportó el autor, ¿no? Respecto al artículo. Pero yo quiero hacer un análisis en general. Sabemos que muchos de nosotros siempre tenemos, yo más que todo, o todos, algunos, ¿no? Algunos presentamos, ¿no? En la parte de la escritura la dificultad, ¿no? Siempre existe. Entonces, así, realizando un análisis en general, es importante, ¿no? Como nos hemos podido dar cuenta, un revisor externo, cosa que nos puede, digamos, aclarar nuestras dificultades para mejorar lo que estamos escribiendo, yo pienso, ¿no? Eso, la verdad, nos ayudaría mucho. Tal vez entre nosotros, tal vez del grupo del doctorado, nos podíamos ayudar para, tal vez, ¿no? Digamos, publicar algún artículo. Eso es lo que hemos podido observar. Siempre hay dificultades. Tal vez alguna palabra se nos puede ir, ¿no? Nada más quería aportar. Gracias por escucharme, doctora. Sí, los coloquios, la preparación para los coloquios de investigación tienen como uno de sus objetivos el elemento que usted ha podido analizar, ¿no? Que en la preparación de los coloquios, cada doctorante pueda, ¿no? Pueda mostrar su trabajo, su estructuración de artículo, ¿no? Los artículos de revisión que está trabajando y que pueda obtener la crítica constructiva, la visión, la posición de los otros doctorantes, ¿no? Idealmente, siempre se aconseja que antes de enviar un artículo científico, una revisión monográfica, etcétera, a alguna revista científica, esta se pueda divulgar con el entorno, ¿no? El entorno más cercano, en este caso, sus colegas, ¿no? En el doctorado, precisamente para poder hacer ese análisis. Y cuando uno lee un trabajo 1, 2, 3, 4, 5 veces, hay una gran probabilidad, ¿no? De que el cerebro llene esos vacíos. No sé si alguna vez han hecho el ejercicio de leer, ¿no? Leer algunos memes y cuando uno pone atención les falta letras, les falta sílabas. Es un juego para poder explicar cómo el cerebro tiene la capacidad de rellenar, ¿no? De completar oraciones, incluso las cuales les falte palabras, les falte sílabas, ¿no? O les falte el sujeto o el verbo, inclusivemente, ¿no? De manera intuitiva, es una forma de trabajo que tiene el sistema cerebral, ¿no? El sistema lector, todo el que va a aportar con una lectura rápida o una lectura que no es de profundidad. Y entonces eso es lo que pasa con nuestro trabajo, ¿no? Por eso les decía, una recomendación es dejar reposar, igual que el pan, nuestros trabajos, ¿sí? 1 día, 2 días. Trabajar en otros elementos, porque cuando uno vuelve a la lectura después de ese tiempo, encuentra fácilmente, igual que ustedes han podido encontrar en este trabajo, elementos que estén errados. Más sin embargo, si uno no deja ese tiempo, entre comillas, de reposo, como lo denominan algunos textos, es probable que usted mismo revise 1, 2, 3, 4 veces y no vea esos errores porque su cerebro no le está ayudando a completar esos elementos, ¿sí? Entonces, el trabajo en equipo es muy importante, es esencial, incluso para poder analizar estos elementos, ¿no?
No sé si alguien más quiere compartir alguna observación personal. Doctora, Sí, lo escuchamos. un comentario, ¿no? Escuchando a los compañeros, algunas críticas que lanzan, creo que en el terreno mismo de la escritura hay algunas cosas que a veces los que corrigen, los editores, sufren, ¿no? Sufren en la corrección, en la adecuación, digamos, en la estructura de los artículos científicos, ¿no? Fácil es criticar, ¿no? Observar, pero es complicado escribir, articular, ¿no? Párrafos, oraciones, armar un artículo científico, ¿no? Entonces, yo pienso de que al escribir sufres, ¿no? Y ganas experiencia, ¿no? Y ojalá los compañeros nos ayuden a mostrar su trabajo escritural, ¿no? Artículos científicos bien estructurados, ¿no? Es difícil armar, doctora. Sí, muchas gracias. Hay revisiones teóricas que en Latinoamérica, ¿sí? Evidencian que de hecho ya se tiene el problema a lo que es la lectura, ¿no? Y ya habíamos mencionado que incide de forma positiva, ¿sí? En lo que es la escritura, ¿sí? Muchos teóricos afirman que el que no lee no puede escribir, ¿sí? Porque no conoce el contexto, ¿no? No tiene base del contexto, como el ejemplo que les daba, ¿no? Que puedan ahora mismo empezar a escribir o hablar de Rigoletto, por ejemplo, ¿no? De la ópera de Rigoletto, pues, ¿cómo lo podrían hacer si no he leído, no he profundizado, no he visto la ópera, etcétera? Entonces, una de las dificultades es que a nivel escolar, la lectura, el análisis del texto no está ni puntuado dentro de las principales 7 actividades que se hacen en la etapa escolar. Y entonces hay una problemática ya de hecho, ¿no? Que viene desde la etapa escolar del abandono hacia la lectura. Cuando empezamos entonces un trabajo de investigación, ¿no? Una revisión bibliográfica, ya sea para una monografía, un artículo, una tesis, evidentemente cuesta mucho más porque no tenemos el hábito de lectura, ¿no? Entonces se vuelve en un proceso el cual se tiene que reaprender o aprender, ¿sí? En algunas ocasiones de cero a tener una lectura, ¿no? Y una lectura comprensiva de análisis. No es suficiente el saber leer, sino el comprender la lectura conlleva un grado de dificultad además, ¿sí? Después viene la segunda barrera, que es escribir, que también está contemplada como uno de los principales factores y falencias que se tiene en la época escolar, y evidentemente, como su compañero mencionaba en el primer día, ya inteligencia artificial, ¿no? Y yo estaba trabajando y analizando lo que es, por ejemplo, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, lo que es el chat, hay un sistema de chatbox que, ¿no? Usted le pide elementos y obviamente los trabaja, ¿no? Es muy interesante, como su colega mencionaba el día lunes, esto de la inteligencia artificial. Entonces, imagínense, cada vez la tecnología la utilizamos de una manera que incide de forma negativa más que con un elemento positivo. Y entonces se van perdiendo muchos elementos que ni siquiera se tenían incorporados en la época escolar, ¿no? Una educación muy contraria a otras, ¿no? En otros países, en otros lugares, donde es habitual leer, ¿no? Es un hábito. ¿Cuántos de nosotros leemos el periódico todos los domingos? ¿Sí?
Quizá algunos por el tipo y calidad de noticias que hay, pero aún así, tanto la lectura como la escritura son dos hábitos que se forman desde la niñez y que en la mayoría de las evaluaciones que se hacen es un hábito que les falta. ¿Sí? Entonces, imagínense empezar a generar ese hábito en posgrado, cuando alguien en el elemento metodológico, cuando inician en taller, les dice que tienen que dedicarle a su tesis por lo menos de 3 a 5 horas al día de lectura, por un lapso de 4 a 6 meses de una revisión teórica. Es una locura. Y a eso se suman muchos otros factores que sus colegas también mencionaban. Entonces son sumatorias de elementos interesantes de autoevaluarse y de evaluar también al par, ¿sí? Como su colega mencionaba, muchas veces es muy fácil, ¿no? Poner en práctica la teoría en una revisión, ¿sí? Y empezar a evidenciar lo que es evidente, ¿no? Como ustedes lo han hecho. Pero imagínense enviar toda esa revisión cuando uno está como autor. Es altamente frustrante el ver que todo el trabajo que encima le ha costado hacer está anulado, ¿sí? Simplemente en una carta que diga artículo rechazado, gracias, ¿no? En una oración. Entonces, uno de los elementos que se recomienda es el trabajo en equipo, como mencionaba su colega, ¿no? El poder mostrar los avances tanto de su tesis como de sus artículos y trabajar en equipos colaborativos para que precisamente se puedan hacer desde un punto de vista evidentemente ético y totalmente formal las observaciones o sugerencias competentes, ¿no? Para mejorar el trabajo. Y es muy importante, los coloquios, como una de sus funciones, tiene ese objetivo, ¿no? En la preparación. Entonces sería muy importante que ustedes puedan mostrar, ¿no? Su trabajo, puedan compartir su trabajo con grupos reducidos, no es necesario que sean grupos grandes, grupos reducidos de 5, de 4 personas, en una tarde de coloquio, por ejemplo, ¿no? El poder reunirse todos y formar pequeños grupos y, bueno, ir presentando, ¿no? Sus avances, el trabajo que tienen, sus artículos, para que se pueda tener toda esta visualización, ¿no? Es muy importante el trabajo en equipo. Lo venimos repitiendo muchos años y yo solo he visto una experiencia, ¿no? De un grupo que se ha decidido juntarse y realmente ha sido muy productivo, ¿no? El trabajo que han realizado, ¿sí? Doctora. Muy bien, ha sido, creo, Doctora. un trabajo sin recesos, pero a veces este tipo de revisiones nos llevan este tiempo, ¿no? Eric, lo escuchamos. Sí, buenas noches, doctora. Doctora, con respecto a la tarea 1 de la plataforma, es precisamente indica leer el artículo y analizar el contenido. Entonces, ¿será que nos puede guiar un poquito? O si es este mismo esquema, este mismo trabajo, este mismo artículo, o sobre qué tendríamos que trabajar para esa tarea que hay que entregar hasta este domingo. Ah, Esa es ya. la consulta, doctora, por La favor. lectura 1 que tienen es una lectura de los tipos y secciones de artículos científicos, ¿sí? Es un artículo donde habla y hace también una discusión de los diferentes tipos, secciones y tipos de publicaciones, ¿no? De los papers que existen. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan leer este artículo, que es pequeño, son 6 páginas, y puedan emitir el juicio de valor del mismo, ¿no? En función del contenido de texto. Es una lectura que tiene revisiones y diferenciaciones y opiniones, por ejemplo, en lo que es una nota, ¿no? Una nota o caso clínico, o un artículo original, o una revisión breve, ¿no? Las diferencias que hay entre estos elementos, por ejemplo, también deja visualizar
cuáles son las tipologías que aceptan, ¿no? Y criterios para lo que es la publicación, ¿no? De un artículo. Entonces, ese es el contenido base de este artículo. No es la revisión de análisis de contexto y forma como el que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Es una lectura del cual ustedes tienen que emitir su juicio. Pero el artículo no está colgado. Doctora. Doctora, no está el No está artículo. colgado todo el artículo 1. Permítanme, voy a... No, doctorita. Doctora, no hay. No se ha Voy podido. a enviarlo por el... No se puede bajar. Ya. A ver, permítanme. Doctorita, una consulta. Aquí está. Sí, lo escuchamos. En la tarea 1 dice leer el artículo científico 1, analizar el contenido y realizaremos una discusión en aula abierta. Sí. Supongo que esto era la tarea 1, lo que hemos hecho, ¿no? Porque así está indicando. No, la lectura es... acabo de enviarles el artículo al... Entonces no corresponde a la tarea 1, dice así, ¿no? Leer el artículo 1, analizar el contenido. y Lo que realizar acaba de leer es correcto, esa es la correlación, ¿no? El artículo 1, que es la lectura 1 que les estoy mandando ahora, ¿sí? Que está por el chat, ¿sí? Ahí está en el Profesora, chat. es que nosotros ya queríamos bajarlo de lunes ya para avanzar, o el día martes, miércoles, y ahora nos está dando el artículo y no nos va a dar tiempo al menos para poder hacerlo hasta el domingo, ¿no? Ok, Wilfredo, no hay problema, entiendo la situación. Quizá ha debido haber algún desfase, porque lo que nos solicitan a nosotros es toda la carpeta con todas las actividades. Y Ni un entonces, artículo yo podía bajar más que sus yo no soy quien diapositivas. sube, por ejemplo, a plataforma, ¿no? Creo que son los parte de los encargados de coordinación. Entonces, lo que yo hice es mandar toda la carpeta, ¿no? Entonces, seguramente ha habido algún error. Les voy a solicitar algo para esta semana, ¿sí? El trabajo que han realizado en grupo, que acaban de realizar hoy, suban ese trabajo, por favor. Suban ese trabajo. Y esta lectura la vamos a analizar también en grupo la próxima semana. Está bien, doctor. ¿Sí? Suban ese trabajo. Muy Mejor, bien. gracias, doctora. Ok, perfecto. Muchas gracias. Otra vez, como les digo, a veces yo sé es importante tener el descanso y la mente clara. No hemos tenido ese receso, ¿sí? Pero los estaría esperando el día lunes y por favor el trabajo de hoy que lo tienen, súbanlo a plataforma. Está muy bien, gracias. Ok, muchas gracias. Hasta el Muchas día lunes, gracias, que les vaya doctora. muy bien. Buen fin de Igualmente, semana. Hasta luego. igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego.